Vamos a ver un poquito de la realidad, lo que nos convoca a todos nosotros, cómo se vive con un dólar a 40,80, cómo se trataron los precios, los combustibles, todo está carísimo, realmente es imposible vivir con un sueldo. Estamos junto a Carlos Caramelo, que es analista político. Bienvenido, Carlos, tanto tiempo, ¿bien? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, la pregunta es cómo se hace para vivir, ¿no? Mal, se vive mal. Se vive mal porque se vive con... Primero se vive con mucha inestabilidad, se vive con un sueldo acotado a muy poca capacidad de compra, digo. Todos sabemos que nuestro sueldo ha perdido la mitad de su valor. Todos los que vivimos de un sueldo hemos perdido la mitad de su valor en un mes y medio, 2 meses. Ahora vos como analista político, ¿cómo impacta esto en la figura del gobierno? Porque el gobierno, la sensación que uno tiene es que está enfrentado a todos los sectores. A la pyme, a los jubilados, a los trabajadores, ahora al campo, solo los bancos. Sí, al campo, a un sector del campo. A un sector. A un sector del campo, hay un sector del campo que lo va a seguir bancando y que además quiere el dólar a 45, 50. Porque vos imaginate, si este impuesto, esta retención de 4 pesos, la haces sobre 40 pesos, digamos, es un porcentaje. Si la haces sobre 60, eso cae. Siempre la retención es menor. Está enfrentado a todo, pero no está tan enfrentado. Y no está tan enfrentado porque primero tiene un sector de la sociedad que siempre es ese sector que está entre 20 y 25 puntos de la sociedad que resiste cualquier embate contra el neoliberalismo, contra, digamos... es el sector que lo votó a Menem en 2003, es el sector que va a sostener que prefiere tener hambre. Yo lo he escuchado esto, no te estoy diciendo una cosa... que prefiere tener hambre antes de que vuelva, no sé, la yegua, el peronismo, lo que a vos te parezca. Así que no está enfrentado a todos, tiene un gran sostén en eso y sigue teniendo un gran sostén en los medios, aunque no parezca. Aunque los medios parecería que empiezan a sacarle un poquito el sostén a Macri puntualmente, te digo. Esto no es tan así. Ahora, yo hace meses que vengo escribiendo que Macri es la víctima propiciatoria de este proceso. ¿Por? Porque si no lo entregan a Macri, tienen que entregar el neoliberalismo. Entonces es mucho mejor que este sea un error de un grupo de improvisados, que no solamente no fue el mejor gobierno de los últimos 50 años, sino que fue el peor de todos. Es decir, estos pibes no sabían nada, ahora vamos a poner gente de verdad, ¿no? Y el neoliberalismo sigue su marcha destructiva a mi mirada, que decir, bueno, no, evidentemente este sistema no funciona. Ahora, es un sistema que evidentemente en la Argentina por lo menos no funciona. En ningún lado funciona, Antonio, no funciona en ningún lado. Porque le funciona a los creadores de este sistema para sostener microgrupos, en todos los países. Parece que lo hubiéramos importado en Estados Unidos. ¿Vos te parece que Estados Unidos tiene este sistema? Para nada. Trump cerró las fronteras. Pero además, Obama también tenía las fronteras medio cerradas. No las cerraba directamente para no quedar mal, para que de alguna manera, los demócratas no quedaran, como si estuvieran gobernando los republicanos. Pero a través de otras variables las cerraban. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que es muy sencillo. Hoy importar bicicletas a Estados Unidos tiene una tasa del 40%. Ahora, si vos importás la bicicleta desarmada, tenés el 5%. ¿Con la ensamblás ahí? Claro. Ahora, y das trabajo. Ahora, y tanto criticamos entonces Tierra del Fuego, el sur, cuando estábamos ensamblando... Pero perdón, ¿criticamos nosotros quiénes? No, tanto se criticó en la Argentina. No, sí, claro, pero es un sector que está interesado en otro negocio, que además no es un negocio industrial. Yo la escuchaba ayer a Silvina, charlando con vos, que además, Batakis debe ser una de las economistas más brillantes que tenemos nosotros en este momento, y ella lo decía con toda claridad si no recomponemos la situación de la industria en la Argentina, estamos absolutamente condenados. Y este modelo que ellos llaman neoliberal, en realidad, es un modelo, mira, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo definió allá por 2011 o 12, cuando estuvo en el G20. ¿Te acordás que habló de una cosa que yo creo que en la ciencia política se va a instalar en algún momento,
como una categoría de pensamiento. Ella habló del anarcocapitalismo. Decía en ese momento, le pedían a ella que controlaran las commodities, ¿no? Y ella decía, hay 3 veces la cantidad de dinero que se paga por commodities girando sin ningún control en el mundo, libre, y ustedes me dicen a mí que controle las commodities. Bueno, esto es lo que vino, es dinero girando nada más, que además ni siquiera está, a mí me hace reír mucho algunas cosas, ni siquiera está físico, Antonio. No, está fuera. Claro, digo, están números de la computadora. Nada más. Por eso, y se enojan mucho y se volvieron locos por alguna declaración que hizo algún periodista y demás, por eso el día que se movió la aguja del dólar y se fue la primera vez a 40 mangos, la gente lo fue a sacar y los bancos le decían que no, está filmado, está visto. Sí, es verdad, le decían que no. Es verdad, le decían que no. Digo, hay un flaco que se filma y dice, decime dónde está mi plata, y filma al cajero que pega media vuelta y se va. No le puede contestar más nada. Bueno, entonces, acá ganaron muy pocos, mucha plata. Pero fortunas ganaron. Sí, sí. Y lo tremendo es que de esos muy pocos hay muchos que son del gobierno. Bueno, de hecho son CEOs de grandes bancos. Son, claro, ex CEOs de grandes bancos que JP vinieron Morgan, a tomar... Deutsche Bank. Exactamente. Bueno, los que hicieron el gran negocio. JP Morgan compró, a 20 mangos, no sé la cantidad de dólares. Sí, tampoco, pero... Y después vino... No, pero fue cuando aquella famosa movida de que vendían de a 200, de a 300, de a 500, digo. Es una burla eso, no necesitas ser economista para saber que eso es una burla. Y hoy, a juicio tuyo, ¿dónde está plantada la oposición hoy? Porque está muy atomizada. No, la oposición tiene un problema muy grande que está... yo creo que es un problema de dirigencia, no es un problema de oposición. Si vos, perdón, si vos caminás un poco el territorio, sobre todo territorio de la provincia de Buenos Aires y demás, vos te das cuenta que el pueblo lo único que quiere es que estos tipos terminen y se vayan, y algunos que ni terminen, ¿no? Muchos te dicen, bueno, que terminen y se vayan, no los votamos más, y otros que dicen, nada, que no terminen porque no llego, me muero en el camino. Creo que hay un problema grave en términos de, ombliguismo de parte de los dirigentes. Porque no pueden reconocer, por ejemplo, a quién está midiendo mejor, dibujan encuestas para tratar de demostrar que quien está midiendo mejor pierde, gana. ¿Por qué, Antonio? Porque tienen la vaca atada. ¿Qué quiere decir esto? La oposición gana en segunda vuelta con vos de presidente y yo de vicepresidente. No, yo creo que es un hecho. Es un hecho. Entonces, lo que se están disputando es quién llega a segunda vuelta. No por mí, sino porque es opositor nada más. No, por eso te digo, es el mismo proceso, ponerlo en estos términos. Vos y yo nos conocemos desde hace muchos años y hemos visto, muchos años, y hemos visto este proceso con muchas toda veces. Claridad. Muchas veces. Pero ¿sabes qué siento yo? Mira, como hace mucho nos conocemos y hemos vivido varios movimientos. Así es. Me parece que falta un Ubaldini, falta un Cafiero, falta un Grosso más joven, falta un De la Sota empujante, falta un Manzano. Parece que le falta al justicialismo, por ejemplo, cabezas. El radicalismo no lo tiene Alfonsín, sino jamás se hubieran pactado con Macri. No, claro. O sea, me parece que faltan aquellos dirigentes que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Bueno, eso es absolutamente evidente, y lo mostraron las pasos de 2015, ¿no? El que gana conduce y el que pierde es traidor, diría un amigo mío. Por ejemplo. Por ejemplo. Que ahora es director del Banco Provincia por el masismo. Pero van a aparecer, vos sabés que ahora los procesos se dan con una velocidad y una violencia que a veces a nosotros que estamos acostumbrados a otros devenires nos cuesta ver. Vamos a ver la aparición de dirigentes jóvenes, porque acá además el gran tapón son los que son de nuestra generación o un poco más grandes, que no quieren soltar la vaca. Claro, claro. Vos veías, por ejemplo, la intervención del PJ. Barrio Nuevo 77. Pero fue un disparate igual. Perdón, pero Barrio Nuevo 77, Bárbaro 77, Campolongo 71 decían, primera conferencia de prensa, dice, bueno, ahora el PJ tiene futuro. No, me tiro al suelo, me río 3 días seguidos. 77, en este mundo. Entonces,
me parece que vamos a empezar a asistir a la aparición de figuras jóvenes que ya están instaladas, digo. A ver, voy a poner una figura que no es del justicialismo y que va a jugar adentro de este armado, que es la de Leandro Santoro. Yo no digo que él vaya a ser ni candidato a presidente, ni mucho menos. Leandro, pero sí. Quiero decir que Leandro va a ser una figura que va a desplazar a mucha gente de esta especie de gerontocracia que trata de no largar la vaca atada. Kicillof va a ser una figura que va a desplazar. Es muy raro verlo caminar a Kicillof. Kicillof es un tipo que cuando camina por el territorio parece una estrella de rock and roll. Digo, la gente sale de las casas a saludarlo. Como podría salir a saludar a, qué sé yo, Shakira. Ahora, ¿la gerontocracia vos pensás que va a darle lugar a estos jóvenes? Yo veo, por ejemplo, hoy como candidatos que aparecen en escena serían hoy. Algunos como, por ejemplo, que sean aliados de Cambiemos, como Urtubey. No, bueno. Que le conviene a Cambiemos que sea. Pichetto. Sí. Que fractura el peronismo. Sergio Massa desaparecido en acción y aparece ahora. Pero uno ve como candidatos potables, confiables serían Rodríguez Sá, Labaña. Sí. Entonces uno dice, A ver, la sociedad confía en ellos también. Yo te voy a preguntar una cosa. Adolfo, que además Adolfo Rodríguez Sá tiene para mostrar atrás de él una gran gestión en San Luis. O Alberto. O Alberto, perdón, Adolfo dije, no, perdón, Alberto, me equivoqué, perdón, gobernador. Alberto, una gran gestión atrás. Yo estuve hace muy poco tiempo en San Luis, la gente es feliz en San Luis. Hoy jorobaban adentro de un grupo de WhatsApp, si querés ser feliz, el modelo en San Luis, decían, ¿no? La pregunta es, ¿puede ir Adolfo como candidato y no llevar una figura joven que lo respalde? Es imposible. No. Es imposible. Debería hacerlo. Y también debería construir. Porque el problema del PJ o de la oposición, el radicalismo construyó lo de Cambiemos. Sí. El ARI no existe más. La coalición cívica tampoco. Quedan los partidos de izquierda que tampoco son muy, Lo que muy pasa constructores es que, de política. Izquierda sabemos cómo han sido y además la gran equivocación de mandar a votar en blanco en las últimas elecciones nacionales los convierte de alguna manera en espacios bastante poco confiables, incluso para las alianzas. Massa, como vos decís, no solamente está desaparecido, es una fotocopia de Macri, esto es así. Y lo digo en términos de los cuadernos. Digo. Si Macri está quemado, Massa es su fotocopia. Digo, no podés operar sobre la fotocopia. No. Labaña es un hombre... ¿Vos creés que la gente confía en Labaña? Puede ser. Yo creo que como sí. ministro de Economía. Por ejemplo. Digo. Pero la verdad es que no tiene... Déjame que lo ponga en un término casi de moda. No tiene charm para ser presidente. Y hoy la imagen, la figura tiene mucho que ver. La confianza tiene que ver, pero también lo que te encante la persona, lo que te encante, porque hoy se están votando, y vos sos consciente de eso, igual que yo, se están votando más a los hombres que a las ideas. Que es un error. A mí me parece absoluto, porque en esa lógica de votar más a los hombres que a las ideas, terminamos favoreciendo esto de que el que gana gobierna, el que pierde es traidor. Claro, bueno, pero lo que pasa es que hay que volver al sistema constitucional de llegar a través de los partidos políticos. Sí, a mí me parece que le van a dar una gran mano a los partidos políticos si eliminan, como están charlando, eliminar las PASO. Porque eso le va a permitir por ejemplo, a la oposición, como gran frente nacional, le va a permitir ir a una interna, ¿no? Con una especie de sistema DON piso cero y armarla por la constitución de la propia interna. Entonces, si vos salís segundo, sos vicepresidente, Antonio. Claro. Y entonces ahí no va a haber espacio para decir, bueno, y ahora no te voy a votar en las urnas. Pero fíjate vos que la última gran interna que hubo en el país fue la de 88, Menem Cafiero. Claro. Después hubo otra interna fuerte. Sí, y bueno, se cumplió un aniversario de la muerte de Antonio. Y digo, saquémonos el sombrero con ese gran dirigente que fue Antonio, que de verdad fue, después de perder lo que él nunca creyó que iba a perder. Nunca. Además, acompañó, ¿no? Porque acompañó de verdad. Un tipo que, qué sé yo, 3 años antes se había comido, en el Congreso del Odeón, se había comido un culatazo porque no lo querían dejar ser gobernador. Me acuerdo. Claro. Contra Hermenio Iglesias. Exactamente. Sí, me acuerdo. Exactamente.
Y no solamente un culatazo, sino los tiros. Pero digamos, la interna, pero la gran interna, o sea, me parece a mí que hay que volver a la esencia de los partidos políticos. Yo creo también lo mismo. Y después, como partido, aliarte a otro partido. Sí, a ver, yo te voy a decir que el justicialismo siempre ha sido aliancista, mejor, frentista, no aliancista. Me acuerdo el frente con Oscar Allende, con el Partido Intransigente. El Frejuli de Perón. Digo, Cámpora Solano Libro. Claro, por ejemplo. Por ejemplo, digo, siempre ha sido frentista. Digo, y me parece, Néstor decía una cosa maravillosa, que con el peronismo no alcanza, pero sin el peronismo no se puede. No, y también, ¿sabes qué? También volver a lo que es el partido como el radicalismo, volver a lo que era el viejo Partido Intransigente. Yo creo que el radicalismo ha desaparecido, Antonio. Y te voy a decir por qué. Todo el radicalismo del interior, que en realidad es una especie de conservadurismo que no quiere ser conservador, que no quiere tener la nomenclatura de conservador, ha encontrado en el espacio del PRO, en Macri en esta vez, pero además ha aprendido que hay algo que los representa que no está dentro del radicalismo. Por eso cuando vos vas al interior, no sé, una cosa como la de los aportantes truchos, penetra, permea de una manera tan brutal a la sociedad. Porque ese sector de radicalismo campesino, si querés ponerle, ¿no? De radicalismo de alpargatas y drugstore, diría sí, Carlos Perciavale en los 70, o ¿no? Camisas de marca. Camisa de marca. Ombú, no. Cardón. Por ejemplo. Ese radicalismo tiene una moralina muy particular, entonces esas cosas lo golpean. Pero no sé qué sin embargo, creo que hay un grupo de dirigentes radicales que tienen la intención, y ahí voy a sumarlo a Ricardito Alfonsín, la intención de reflotar el partido. Les cuesta muchísimo, porque esta alianza lo fracturó. Absolutamente. Lo fracturó. Pero me parece que hay un grupo que tiene la intención de volver. Y no estaría mal, porque es un partido de gobierno también. No, por supuesto que no. Yo sostengo... Estoy lleno de frases hechas hoy, pero sostengo que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Sí, tienen que hacer, claro. Tienen que hacer algo más que tener la intención o la buena intención de reformular. Porque de alguna manera la esencia de ese radicalismo que conocimos también nosotros, encarnado en el doctor Alfonsín, por ejemplo, se la robó Leandro Santoro. Sí. Cuando vos lo escuchás a Leandro, ves la esencia de aquel viejo radicalismo, que tiene una mirada, voy a usar una palabra que detesto, pero tiene una mirada progresista. Sí. Si digo populista van a decir que... No, pero no está mal ser populista. Leo mucho a Laclau, entonces... Pero no está mal ser populista. No, al contrario, yo creo que está muy bien. Populista no es quien da dádivas todo el tiempo, es otra cosa, quien construye. Yo creo que está muy bien. Es quien piensa en el pueblo por sobre los poderes. Absolutamente. Eso es populismo. Absolutamente. Así que, digo, ese radicalismo está como cooptado por una juventud, los irrompibles, toda una cantidad de chicos que están pensando y trabajando con mucha seriedad y que de alguna manera tienen una alianza estratégica hoy, digamos, con Unidad Ciudadana, pero que eso no quiere decir que esa alianza estratégica mañana no se rompa y vayan a competir en un espacio que contenga esos valores que ellos creen que se deben conservar. Otro tema, vamos a hablar de gobernabilidad. Bueno. Porque la gobernabilidad la garantizan los gobiernos, no la oposición. Sí. Si un gobierno habla de gobernabilidad es que no tiene garantía de que él puede manejar la gobernabilidad ni garantizar la gobernabilidad. No, para nada, no lo tiene. Porque, como decía Gramsci, gobernar es construir hegemonía. Hegemonía. ¿Así? ¿Vos te acordás cuando decían que Néstor era hegemónico? Pero gobernabilidad es eso. Es construir hegemonía. Digo, si vos no construiste hegemonía y ellos creían que venían a construir la hegemonía del discurso, ¿no? Que es un gran error. Que es un gran error, en lo político es un gran error. El discurso te dura lo que dura la palabra en el aire. Lo que dura el hecho. Pero es que además lo que dura la palabra en el aire no es constitutivo el discurso de nada. De nada. Entonces, creyeron que podían construir una hegemonía discursiva, no lo lograron y tampoco construyeron una hegemonía territorial. Digo, todo lo de ellos está como agarradito de estas construcciones casi marketineras de que timbreo en la casa de mi tía que sale antes de que yo toque el timbre y está maquillada cuando la cámara viene. Por ejemplo. Y entonces no pueden garantizar gobernabilidad, de ninguna manera. Yo creo que eso es el choque con el banco, con el Fondo Monetario Internacional. Ahora vos fíjate que el gobierno se ha metido solo en un brete muy complejo,
Porque si se aprueba el presupuesto tiene problemas internos. Y si no se aprueba tiene problemas externos. O sea, de todas maneras, si aprueba o no se aprueba tiene un problema. Y solo el gobierno entró en este problema. Sí, la oposición también está frente al mismo problema. Un problema mucho más grave. Un problema mucho más grave. Yo, desde mi perspectiva, me hago cargo de lo que te estoy diciendo, creo que la oposición va a dividir las aguas con toda claridad en términos de su votación. Digo, aquellos diputados y aquellos senadores que voten el presupuesto van a mostrar evidentemente su alianza estratégica con el fondo, con Cambiemos, con el neoliberalismo, con lo que vos le quieras poner, pero van a mostrar su distanciamiento del pueblo. Entonces no van a poder sostener de ninguna manera esta especie de fe peronista que dicen profesar, pero que no expresan. La otra es ¿qué gobernador también va a aprobar un presupuesto con crecimiento cero? Y con una quita de 500.000 millones de pesos. Bueno, lo que pasa es que ese nivel de dirigencia piensa más en sí mismo. El otro día alguien dijo que veía algunos gobernadores, un gobernador dijo que veía algunos gobernadores más cerca de Macri que de Perón, ¿no? Uh-huh. Y uno de los que se sintió aludido salió a decir, yo cuando pienso entre Macri y Perón, elijo la patria. No se lo creyó ni él, porque en realidad lo que está eligiendo es el año de gobierno que le queda. Ninguno percibe que haya más de un año de gobierno. Ninguno percibe que haya más. Pero eso es un gran error y es una falta de... A ver, eso es no brindar confianza, porque la ciudadanía... A mí un dato que me llama la atención es que todo el mundo habla de la gente. Nadie habla de pueblo, trabajador. Porque la gente, como dice un amigo mío, no transpira, es abstracto. No huele, claro, no provoca ningún tipo de reacción alérgica. La gente es un colectivo que no tiene forma. Pueblo no tenía forma hasta que Perón, que era un hombre que hablaba de una manera en donde constituía, imágenes de esos colectivos, le terminó dando imagen al colectivo pueblo. Y al trabajador. Y al trabajador, por supuesto. Hay un montón de términos de Perón que incorpora y que hace que, vuelvo a decir, sustantivos colectivos se corporicen, se visualicen. Pero fíjate que la vieja política utilizaba la palabra pueblo, Palacios, si querés, Hipólito Yrigoyen, sí. Leandro Alem, Perón. Con menos énfasis quizás. Sí, y con menos constitución. Palacios era un gran orador y comprendía la palabra pueblo desde otro lugar, porque él comprendía la palabra pueblo desde la lógica del socialismo. Del socialismo. Sí, del demo, digamos. Del demo, sí. Del demo. Sí, pero la comprendía. Pero la comprendía, y la anunciaba. Y ahora es gente, la gente. Háblame del pueblo. No, es muy difícil para ellos hablar de pueblo. Es muy difícil. Cuando vos sos un dirigente de la provincia de Buenos Aires, que se supone que te estás embarrando todos los días, caminando al lado de los tuyos, y cada vez que apareces en la foto, apareces con unos mocasines de gamuza impecable y pantalones chupines. No caminaste mucho. No caminaste nada, te bajaste en la esquina de un auto y fuiste por la vereda. Esta es la verdad, esa es la verdad. Nunca el barro. No, y este me parece que es la gran oportunidad de esa dirigencia que yo te digo, que es más joven, que es más potente, que además no está contaminada por esta cosa, porque vos sos un chico que está llegando, o que llegó en poco tiempo, y no hablo específicamente de los sectores de la juventud que están como nomenclaturados, ¿no? Digo, no me refiero cuando digo esto precisamente ni a la Cámpora, ni a la Martín Fierro, No, estoy hablando, de dirigentes jóvenes, no llegan atados a que les puedan contar las costillas, hay menos muertos en los placares, hay menos problema para anunciar si tienen una preferencia sexual diferente a la que pasa habitualmente. Es otra amplitud. Claro, es otra amplitud. Nacieron con otro chip, Antonio, distinto del nuestro, si querés. No, pero también está bueno mezclar, ¿no? La experiencia con la juventud. Es bueno. Con una experiencia no egoísta. Sí, yo por eso creo que la experiencia tiene que tener ese lugar de... vos decís no egoísta. O no ombliguista, si te gusta. Al contrario, yo creo que tiene que ocupar el lugar de la generosidad más absoluta. Bueno. Pero de la generosidad más absoluta. Vos pensás un tipo como yo, que yo llego
ahora estoy llegando a los 64 años. Toda mi vida he hecho política, toda mi vida he estudiado política, toda mi vida he construido cosas en torno a la política. Yo le debo a la política, Antonio. Entonces yo tengo que tener una mirada generosa hacia la política. Y muchos de nuestros compañeros deberían tener esa mirada generosa. Me peleo mucho con mi generación por esto. Pero fíjate vos, ya me deben estar puteando por las redes. Pero yo se recordaba, fíjate un dato no menor. El balcón de Semana Santa del 87. Sí. Estaba Alfonsín. Sí. ¿Quién lo acompañó a Campo de Mayo? Cafiero. ¿Y quién volvió al balcón? Cafiero. Esa es la política. Perdón, y si vos mirás bien el balcón, atrás de Cafiero, atrás de Jaunarena, que estaba ahí. Me acuerdo, ministro de Defensa. Está el Chupete Manzano. Sí, señor. Un desaparecido de la política, pero que en ese momento representaba a ese sector juvenil que venía. Y acordate también aquel momento, entra en el Congreso la audiencia de Vidal, el punto final. Claro. No, la audiencia de Vidal estaba el punto final. Sí. ¿Por qué? Porque sabía el peronismo que le podía costar el gobierno o podía costar la democracia. Claro, por supuesto. Entonces eso no era egoísmo político, que hoy sí lo hay. Hoy es todo para mi costal. Pero todo para mí, porque ni siquiera es mi costal, digo, ya no hay construcciones. En nuestra época, cuando nosotros éramos jóvenes, las construcciones políticas, digamos, eran armados, en donde había una cabeza, pero esa cabeza sostenía de alguna manera, políticamente, económicamente, vitalmente, a una cantidad de tipos. Los tipos ahora arman solos, son independientes, son individuales, la individuación de la sociedad se ha trasladado a la política de una manera brutal. Por eso yo creo como vos que hay que volver a las internas, hay que volver a construir en alianzas internas, porque si no la solidaridad no va a ser un valor que lo lleve a construir en ese sentido. Bueno, vos dijiste una palabra que es clave, construir. Sí. Y vamos a recordar, me parece, quizás coincidas o no conmigo, un tipo que realmente construyó una ciudad fue Macri, por ejemplo. Sí, claro. Construyó. Sin duda. Uno que empezó de cero y construyó fue Néstor Kirchner. Absolutamente. El resto no construyó. No, hace mucho que nadie construye. Pero, a ver, hay una diferencia muy grande entre los dos. Macri fue gestado como candidato. Sí. Digo, Macri construye desde una gestación. Yo fui partícipe de alguna manera en los 90 de la construcción política de Macri cuando ministros del menemismo viajaban a Punta del Este a darles charlas a Macri. Los 90 te estoy hablando, ¿eh? Ministros del menemismo. Y él construye en una construcción que es una construcción estructurada. Néstor construye porque es un cuadro político de construcción. Digo, Néstor es el mano a mano, el sumar, pero el sumar construyendo, poniendo las cosas en su lugar, organizando. Él tenía como un gran Rasti organizado. Y Néstor construye de la más absoluta soledad. 22 puntos sacó. Me acuerdo. 22 Perdió puntos. con Menem, 24.3. 24.3. Inolvidable. Bueno, esto es lo que... De esta manera le ganaríamos nosotros a Macri de buena vuelta, Antonio. Vos fíjate un dato no menor también, ¿no? Acordate aquella elección. Sí. Todos los partidos que fueron cayendo. López Murphy, Adolfo Rodríguez Sá, salió Sí. tercero o cuarto, Lilita Carrión, Sí. el radicalismo. Todos. El radicalismo con su peor elección en la historia. Pero, digo, López Murphy, Adolfo... Destruyeron su partido. López Murphy No, destruyó el pero partido. además López Murphy, Adolfo y Lilita sacaron todos alrededor de 16. O sea que era una elección Claro, muy pareja. una elección. Muy pareja. ¿Pero qué te parece? En el medio de que se vayan todos. En la ciudad de Buenos Aires hubo 19 partidos compitiendo. En Por esa ejemplo. elección. 19 partidos. Creo que de los 19, 13 o 14 sacaron menos de 0,3 puntos. Por eso te mostraba, era el que se vayan todos. Hoy me parece, tengo la sensación, no sé si compartís conmigo, que si la política no da un giro, vamos a volver a que se vayan todos. La ciudad Sí. está muy cansada y hastiada de todo esto. Con otra demanda. Con Va a otra cambiar demanda. el eslogan, ¿eh? Digo, Sí, no, con otra demanda. Que no confíen en Es que muy pueden peligroso ganar. esto. Sí, pero va a cambiar el eslogan, ¿no? Va a cambiar. ¿Vos sabés lo que es la ventana de Overton? La ventana de Overton. Contámela. La ventana de Overton es una cosa que se usa en la ciencia política para instalar un tema que es instalable. Lo voy a hacer como lo plantean los técnicos. El canibalismo. Nadie puede pensar en el canibalismo, ¿no es cierto? Nadie. Impensado. Entonces, ¿qué se hace? Primero, se lleva a los científicos a un lugar en donde opinen sobre el canibalismo. Y se consiguen 2 o 3 voces favorables porque la antropofagia de alguna manera responde, ¿no? Eso va, o sea, eso es del pasaje de lo imposible a lo radical. De lo radical se pasa a lo, digamos,
hay como un paso, pero se pasa a lo popular y de lo popular a lo político. Y hay un momento en lo popular en donde toda la gente dice, no importa si yo no soy caníbal, lo importante es que tengo que permitirle a todo el mundo ser caníbal, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que puede pasar con él, que se vayan todos. Van a construir una cosa por ese tema, porque la manera de sostener el neoliberalismo sin Macri es sostener el neoliberalismo sin política. Carlos, gracias. Gracias a vos, Antonio. Muy amable.